Bienvenidos de nuevo a Primera Edición, 10:36 de la mañana, y vamos a hablar de la necesidad de protegerse frente al sol. El Hospital Universitario Costa del Sol lo tiene muy claro, ha desarrollado campañas muy exitosas destinadas al público en general, pero también a las instituciones, que ellas tienen la posibilidad de tomar numerosas medidas para proteger a los ciudadanos. Vamos a repasarlas con Magdalena de Troya, que es la jefa del Servicio de Dermatología del hospital. Muy buenos días, Magdalena, bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Nos gusta mucho que nos acompañes porque es muy importante tener en cuenta que hay que concienciarse, porque el sol es muy saludable para algunas cosas, pero tiene efectos también muy negativos para la salud. Vamos a hablar de este proyecto saludable que queréis llegue a las instituciones, a las corporaciones, ayuntamientos, que pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Habéis empezado este camino con el Ayuntamiento de Fuengirola y ahora estáis con el de Marbella. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para conseguir esa certificación de, al final, ayuntamiento que promueve medidas para evitar los efectos dañinos del sol? Pues, hombre, la labor que tienen desde luego los ayuntamientos a nivel de impulsar la fotoprotección, sobre todo, más que la fotoprotección, impulsar un estilo de vida saludable es mucha. Precisamente por eso nace esta línea de certificación, ¿no? Para estimular a los gobiernos locales a que nos ayuden, ¿no? A poner un entorno tanto físico como normativo que invite a la ciudadanía en general a emplear, ¿no? Y a implementar las medidas adecuadas de fotoprotección o de exposición solar saludable, que nos gusta más este otro término, porque siempre me gusta hacer esta parada técnica para aclarar que el sol tiene unos beneficios maravillosos para la salud. O sea, vaya por delante esto, y es que queremos que siga siendo así. O sea, queremos seguir disfrutando del sol, de todos estos efectos beneficiosos para nuestro bienestar físico, mental y emocional, pero lógicamente también el sol en exceso, y es fácil caer en el exceso, va a tener estos efectos perjudiciales tanto para la piel, los ojos, el sistema inmunológico, y esto va a llevar a una carga de enfermedad importante que primero que le repercute al individuo, pero también nos repercute a la sociedad y al sistema en general, porque esto genera también enormes costes sanitarios, bajas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, dicho todo esto, y teniendo en cuenta que las medidas de fotoprotección podemos pensar que son muy sencillas, pero luego a la hora de la verdad implementarlas a lo mejor no tanto. Por ejemplo, decimos a la ciudadanía que deberían estar utilizando cremas fotoprotectoras, y además no solo cuando vayan a la playa, sino también cuando hagan a diario cualquier actividad al aire libre, una actividad deportiva, sí, baño de sol en la playa, pero también, por ejemplo, en el trabajo. Para que esto se lleve a cabo, pues o uno va siempre con su crema fotoprotectora colocada encima, o bien si ponemos a disposición de la ciudadanía, por ejemplo, dispensadores de fotoprotección en determinadas ubicaciones, ¿no? En lugares de trabajo, en las playas, en centros deportivos, en parques, esto nos va a ayudar muy mucho a que las personas, ¿no?, utilicen las cremas además como tienen que utilizarlas, en las cantidades adecuadas y no utilizando pequeñas cantidades, y además aplicándola tanto antes de la exposición solar como luego cada 2 horas, decimos, incluso más frecuentemente en caso de que haya sudoración, ¿no?, o desgaste, ¿no?, por el rozamiento que pueda tener con la actividad que estemos haciendo, el utilizarla. Entonces, el poner, igual que hemos visto con el COVID, ¿no?, con los dispensadores de sustancias higienizantes, pues igual deberíamos estar pensando, y esto podría ser una medida importante a poner en marcha, por ejemplo, por los ayuntamientos en estos entornos. Pero no solo estamos hablando de crema, la fotoprotección es un concepto muchísimo más amplio. Por ejemplo, una medida muy racional es disponer de espacios de sombra. O sea, decimos, lo mejor para protegerte del sol es ponerte a la sombra. Claro. Es que esa es la mejor medida de fotoprotección que podemos tener, y sin embargo a veces qué difícil es ponernos a la sombra. Vamos a lo mejor por los paseos marítimos y están pelados, o el tipo de sombra que tenemos es poca, porque a lo mejor si hay palmeras, por ejemplo, pues la palmera da poquita sombra, y caminando a poco, un fototipo, uno caminando 10 minutos por un paseo marítimo sin sombra, se ha quemado. Claro. Entonces es fácil quemarse si no se tienen este conjunto de medidas de fotoprotección racional. Y hablo de las sombras, pero por ejemplo también hablamos de planificación de los horarios. Hay actividades, porque bueno, la actividad que dependa de uno mismo, yo me voy a la playa a la hora que yo pueda decidir, pero a lo mejor en el entorno de trabajo no puedo decidirlo yo, sino que estoy haciendo determinadas actividades al aire libre,
en los peores horarios y a lo mejor no hay en ese lugar de trabajo las sombras adecuadas para que yo me pueda resguardar a la sombra y no tengo más remedio que estar ahí porque además es mi trabajo y así me lo han planificado y a lo mejor me estoy quemando. Y en el trabajo esto es muy complicado porque es que todos los días, ¿no? A lo mejor a la playa o a la actividad deportiva vamos más ocasionalmente, pero a los lugares de trabajo estamos allí todas las horas que haya que estar. Entonces, yo no sé si ahora la empresa ha tomado conciencia en este sentido y a los trabajadores que están en la calle los dotan de esas medidas o tienen que ser ellos mismos los que se lleven pues, su crema, su gorra. Claro, no. Aquí hay un compromiso por parte de la empresa. Por supuesto, los trabajadores, las trabajadoras tienen que utilizar las medidas adecuadas de fotoprotección, pero las empresas le tienen que facilitar los EPIs adecuados. El cáncer de piel, es cierto que todavía en España no está reconocido como enfermedad profesional, pero se está trabajando para ello, porque en otros países de Europa pues sí se ha reconocido. Vamos, es que hay una vinculación absolutamente clara. 1 de cada 3 cánceres de piel está provocado por motivos laborales. Entonces, esta es una enfermedad profesional como cualquier otra. Y tienen, por tanto, es un riesgo laboral que tiene que estar controlado y además que tiene que estar previsto en los planes de prevención de riesgos laborales para cuidar que las personas que trabajan al aire libre tengan las medidas adecuadas, los EPIs adecuados, y entre los EPIs van, por supuesto, el tipo de ropa que lleven, que tiene que ser ropa cubriente, ropa homologada, con tejidos homologados, y también que tengan previsión de horarios de sombra y de crema fotoprotectora. Todas estas medidas tienen que utilizarse también a las personas que están empleadas por parte de los ayuntamientos. Serían medidas a desarrollar también por los ayuntamientos, cualquier entidad empleadora. Y campañas de comunicación también, es importante que haya campañas de concienciación en los medios, también en los lugares, o sea, tener cartelería en los lugares de máxima exposición solar, en las playas, ¿no? Carteles donde informen sobre el riesgo de la radiación solar y las medidas que tenga que utilizarse. Al hablar del riesgo de la radiación solar, hay un indicador que es muy sencillo de utilizar porque es universal, que es el índice ultravioleta. Va por colores, este índice está creado por la Organización Mundial de la Salud, va por códigos de números y también por códigos de colores. Y hay tecnologías como los semáforos solares, que se llaman solmáforos, que instalados en las playas, en las zonas deportivas, en las plazas, en las zonas comunes al aire libre que tengan las ciudades, pueden informarnos a todos del nivel de alerta que hay en cada momento de la radiación ultravioleta. Y eso es muy importante, porque este nivel de alerta cambia continuamente, cambia a lo largo del año, cambia a lo largo del día. O sea, yo amanezco con un nivel de alerta muy bajito, claro. En esos momentos yo puedo tener una exposición solar sin tener unas medidas extremas de fotoprotección y estar tranquila, y sin embargo, llegando determinadas horas del día, ese nivel de alerta va a aumentar y entonces yo tengo que empezar a cubrirme y a utilizar mis herramientas de fotoprotección, incrementándolas progresivamente en relación al nivel de alerta. Ocurre que a veces podemos pensar, bueno, pues cuando haga más calor, ¿no? Y con los golpes térmicos y las alertas de estrés térmico tendría suficiente, ¿no? Con indicadores de temperatura, pero no es así, efectivamente. Por una parte va la radiación ultravioleta, que no digo que vaya por completo descabalada de la temperatura, pero no van totalmente paralelas. De hecho, la temperatura la vamos a notar nosotros en primera instancia. Sin embargo, la radiación ultravioleta es la parte del espectro solar que nosotros le llamamos que es la radiación silente. Es invisible, efectivamente, no es la parte de luz visible, del espectro de luz visible, tampoco es la parte de infrarrojo, que es la parte térmica, que la vamos a notar, sino es la que no se ve ni se siente. Y además sus niveles comienzan a elevarse antes en el día que las temperaturas y antes en los meses que la temperatura. Ejemplo, en el mes de abril empieza ya a elevarse de forma considerable los índices de radiaciones ultravioleta, la cantidad de radiación ultravioleta que nos llega a la Tierra, y sin embargo todavía la temperatura no ha aumentado tanto. Ahí son unos momentos de muy alto riesgo, porque al no tener nosotros esa percepción, es fácil que nos quememos. Entonces, ahora es un momento fácil de quemarse si no estamos alerta. Y como ahora mismo todavía no tenemos pues todo el plan de comunicación relacionado con los riesgos del estrés térmico, y es fácil hacer cualquier tipo de actividad y quemarse directamente, días nublados de la misma
alguna manera, ¿no? Lo Se mismo, baja efectivamente. al final la prevención y... De ahí la importancia de que podamos tener sistemas de alerta, sistemas de información de alerta y precisamente en los lugares al aire libre que son en los que estamos para podernos proteger. Es muy fácil ahora a través del móvil, en la aplicación directamente te sale, ¿no? Cómo está el día, cómo llega y es muy claro, es muy fácil. Claro, solo que tú tienes también que tenerlo incorporado a tu móvil, es decir que aparte de nosotros tener aplicaciones, que eso implica un nivel de concienciación a nivel individual, otro tema es la responsabilidad social que tenga un gobierno local con la salud de las personas que viven aquí y que nos visitan, o sea, tanto turistas, porque nosotros tenemos que sensibilizarnos, pero nuestros turistas, o sea, nuestros turistas y sobre todo el turismo que tenemos del centro y del norte de Europa, ¿no? Que son gente que viene, no tiene nada británicos, claro. alemanes, nórdicos, vienen con unas ganas de sol tremenda, con un nivel de concienciación muy bajo, entre otras cosas porque en sus países no tienen tanto riesgo y llegan aquí con muchísimas ganas de sol, con unas pieles que no están nada preparadas y sufren quemaduras solares. Y luego ellos son los primeros que hacen campañas para prevenir del riesgo que tiene tomar vacaciones en nuestros lugares. O sea, los destinos turísticos como el nuestro son para ellos lugares de riesgo. Claro, lógicamente, de esa manera sí. Y entonces hacen campañas de prevención del cáncer de piel, haciendo alusión a los destinos de turismo de sol y playa. En algunas ocasiones han dicho los destinos baratos de turismo de sol y playa que no cuidan a sus turistas. Sí, escuchamos eso y luego la propia literatura científica demuestra también que las mayores tasas de quemaduras solares y los riesgos de cáncer de piel de las personas que viven en países nórdicos, por ejemplo, se originan aquí. Porque sus quemaduras solares las experimentan aquí y una quemadura solar es el principal factor, bueno, una o dos o tres, las quemaduras solares es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel. Entonces es responsabilidad nuestra también, no solo invitar, educar también, ¿no? Invitar a la población y concienciar a nuestra población, sino también a tanto turista que tenemos para que nuestro turismo sea un turismo de calidad. Pero a esta población es más difícil llegar, a veces por el idioma, otras veces porque no se integran, ¿no? Y precisamente es el target al que tienen que ir dirigidas estas campañas. ¿Cómo habéis notado a lo largo de todos estos años con las campañas de fotoprotección, campañas saludables, la concienciación ciudadana? Sí, cifras. Sí, estamos dando pasos importantes. Cierto es, o sea, ya que nos vamos dando cuenta de luego que la población va teniendo cada vez más conocimiento, eso está claro. Más información. Cuando hacemos, al decir más conocimiento, cuando nosotros hacemos en los lugares en los cuales realizamos intervenciones, vamos realizando encuestas, que continuamente hacemos encuestas sobre los conocimientos, sobre las actitudes y sobre las prácticas de fotoprotección y las tasas de quemaduras solares, pues vamos viendo que la gente va teniendo cada vez más conocimiento. Que tiene también una actitud más proactiva para el uso de medidas adecuadas de fotoprotección y además una actitud también cada vez más responsable en cuanto a su salud. En cuanto a las prácticas, hay determinadas prácticas que ya van mejorando. Por ejemplo, el uso de cremas. Es más fácil que la gente vaya en diferentes sectores que vayan incorporando esta buena práctica de la utilización diaria de la crema solar como medida de autoprotección. Sin embargo, nos damos cuenta también que hay otras prácticas que son súper resistentes y tenemos que buscar estrategias. A veces incluso pensamos que tenemos que seguir investigando y sacando tecnología que ayude también para llegar a conseguir otras prácticas que nos están costando mucho trabajo. Por ejemplo, ¿a qué te refieres? Mira, una práctica tan sencilla como puede ser el ponerte un sombrero. ¿No? Entonces, sí. El ponerte un sombrero es clave. O sea, en España y además en Andalucía más todavía, y en otras épocas, el sombrero era un instrumento que se utilizaba, o sea, bueno, un instrumento, era también, es cierto que también un tema de adorno y tal, pero no estamos hablando de adorno, sí, o sea, sí. Es que en otras épocas se ha utilizado como medida de fotoprotección en el campo, para cubrirse por la de esta. Y era incluso, pero en clases altas también el sombrero ha sido algo que dentro de ese adorno y de cubrirse la piel, porque nadie quería tener la piel morena, pues era un distintivo de clase, pero de clase incluso alta. Sí. ¿Qué nos ha ocurrido? Que no, que al contrario, ahora nada más que se utiliza en determinados sectores, el deportivo o en el laboral, cuando no hay más remedio, porque incluso cuando hacemos estudios, a veces en determinados trabajos, ¿cómo hay una baja tasa de implementación del sombrero? ¿Esto cómo puede ser con el riesgo que esto tiene? Y el sombrero deberíamos utilizarlo todos siempre.
vamos, siempre, sobre todo llegando en estos meses de máxima irradiación solar, porque además de que va a dar frescura, la cara, en la zona más expuesta, es que la tenemos continuamente expuesta, es la zona que más fotoenvejece, es el lugar donde más frecuentemente aparece el cáncer de piel, pero por goleada, la que luego, una vez que aparece el cáncer de piel, deja secuelas cicatriciales. Entonces, uno de los mejores fotoprotectores que tenemos es el sombrero, quita el 50% de la radiación ultravioleta. Bueno, esto es entonces, estupendo. Deberíamos utilizarlo. Y luego, por ejemplo, la ropa técnica también, manga larga, pantalón largo. Y al decir que deberíamos empezar a desarrollar nuevas tecnologías, tenemos que buscar tejidos que tengan un FPU, un factor de protección ultravioleta alto, y que no sean tejidos densos, pero que sean tejidos frescos. Entonces, esto requiere investigación, igualmente, para tener prendas que puedan ser muy transpirables, muy agradables también, elasticidad, para utilizarla en todo momento, pero al mismo tiempo que tenga un factor de protección ultravioleta alto para evitar tener que utilizar tanta crema. Claro, y hay marcas que sí están trabajando en este sentido. Cada vez más concienciación acerca de la cara, sobre todo de las mujeres, bueno, pues por el melanoma y por las arrugas también. Pero claro, ¿qué pasa con el cuello? Muchas veces se deja, ¿no? Te proteges la cara, te echas y el cuello o las manos. Vemos mucha diferencia muchas veces, ¿no? Entre la cara y luego las manos que no se protegen, o los pies incluso. Ahí, siguiendo el hilo de lo que estabas diciendo, por una parte dice, las mujeres cada vez están más concienciadas. ¿Qué pasa con la cara? ¿Qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa con los hombres? Sí. Por una parte, ¿qué pasa con el cuello? ¿Qué pasa con el dorso? En la zona del escote. El escote también. Hay todavía el las cuello... Las manchas, las pecas. Todavía el cuello se cuida un poquito más. Igualmente pensando en el fotoenvejecimiento y todo esto. Y quizá pues por proximidad a la cara. Pero es cierto que la zona del escote, o sea, se cuida fatal y el dorso de las manos se olvida. Y claro, son zonas además donde aparecen frecuentemente queratosis actínica y cánceres de piel, igual en el dorso de las manos, todas las zonas que estén fotoexpuestas. Entonces, todo aquello que queda al descubierto, toda la piel que queda al descubierto, hay que tratarla con el mismo ahínco, ¿no? que tratamos la cara. Y el dorso de las manos, eso es súper expuesta y además en una posición normalmente más fotoexpuesta, ¿no? Por el ángulo, ¿no? del sol. Y en este sentido nos vamos a los varones y nos vamos a otra localización, o a dos localizaciones, que en los varones es muy importante. Primero, los varones tienen un problema de concienciación muchísimo mayor. Luego, su vinculación también o su concienciación ni sobre la salud, porque tienen menos conciencia de salud también, o menos autocuidado para la salud en general, vamos a ver, en general. Y luego también en relación a la preocupación por el fotoenvejecimiento es menor en los varones, también está cambiando, pero en términos generales es menor en los varones que en las mujeres. Luego tienen también el tema de que muchos de ellos con la calvicie, ¿no? La zona de la calva es uno de los lugares donde aparecen más frecuentemente tanto daño actínico como cáncer cutáneo en los varones. Los pabellones auriculares, y en ellos vuelvo otra vez a la gorra. La gorra, claro. No la gorra, el sombrero. El sombrero que cubra, porque una gorra que tenga también solo visera no va a cubrir las orejas, que es una localización súper frecuente de cáncer de piel. Entonces, sombrero que cubra también esas orejas y desde luego las personas con calvicie, sin duda alguna, eso es imperativo que tienen que utilizar sombrero, porque ahí tienen las tasas de aparición de lesiones precancerosas y cancerosas de una manera muy elevada. más directa. Los hombres tienen que cuidarse, son muy vulnerables. Los malos ejemplos sirven de ejemplo porque recientemente veíamos la imagen de un camionero que, claro, le daba la radiación solar por un lado y tenía media cara envejecida y la otra, bueno, no tenía nada que ver, ¿no? Esto nos sirve muchísimo para darnos cuenta de ese efecto. Muy llamativo ha sido la imagen del rey del otro día, de esa quemadura, bueno, una quemadura muy extraña, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba además en casa, en el telediario del mediodía, estaba viendo estas imágenes y bueno, inmediatamente te puedes imaginar la que se lió dentro de nuestro grupo saludable, que somos más de 90 investigadores que estamos, todo el día investigando para hacer promoción de la salud, claro, y para concienciar y para cambiar estos hábitos. Cuando nosotros de repente, y hablamos mucho de los modelos de conducta, cuando de repente vimos esto, nos quedamos muertos, vamos. Sí.
A ver, el sol está para todos y nos hace daño a todos, o sea, no distingue de clase, ya lo estamos viendo, ¿no? Y hasta el rey, ¿no? Si no se cuida, va a tener posibilidad de tener una quemadura solar. Esto a lo mejor podríamos mirarlo con sentido del humor o que es algo banal, y no lo es. O sea, una quemadura solar es un incidente grave, y es un incidente grave para tu salud, para la tuya en primera instancia, porque una quemadura solar, como digo, es el principal desencadenante de cáncer de piel. Cuando la quemadura solar se produce, es un evento, es una inflamación que se desarrolla una vez que se ha producido un daño severo en el ADN de las células de la piel. Dañando el ADN, se liberan una serie de fotoproductos, se genera una reacción inflamatoria y entonces nosotros la vemos como eritema y como inflamación, que es la quemadura solar. Pero debajo ya hay un daño en el ADN. Ese daño además es tan violento que en parte se repara, pero en parte no. La piel tiene memoria, se queda ahí, y con esto ya tenemos un factor desencadenante de cáncer de piel. Él en esa piel ya tiene el doble de riesgo de padecer cáncer de piel que otra persona. Pero por otro lado, y en la figura del rey, además estamos hablando de los modelos de conducta. O sea, no se entiende que ninguna autoridad salga, yo voy a decirlo, con una copa de más, ¿no? Porque estaría como feo. Se me ha ido la mano con la copa y aquí siento estar aquí con una copa de más y delante en un evento, ¿no? Pues igualmente no pueden consentirse estas conductas por salud y por modelaje de conducta. Ahora, dicho lo dicho, y que a cualquiera... Este es un despiste muy grande porque, bueno, en personas habituadas, evidentemente, a ir a la montaña, está claro que esto lo saben de sobra, ¿no? Pero esto nos está haciendo ver también, por una parte, que fijaros la época, además, ahora, o sea, que ha sido en marzo. Sí, estábamos hablando de la radiación ultravioleta, que sube, la radiación ultravioleta, que es la que quema, porque no quema el calor, quema la radiación ultravioleta, se eleva antes que la temperatura. Y, además, en zona de montaña, porque parece por el tipo de quemadura, ¿no? Y por el cerco que tiene en la cara, ¿no? Pues posiblemente sea de esquiar. Hay determinados escenarios que además la temperatura, ¿no? Sino justo lo contrario, porque si estamos en altura y en nieve, y hay nieve, pues lo que vamos a tener a lo mejor es fresco alrededor, y sin embargo la radiación ultravioleta es enorme, por la altura de la montaña, pero también por la radiación refleja. Entonces, en un mes de marzo puedes achicharrarte, porque esto es achicharrarse, esto es una quemadura severa la que ha tenido, muy fácilmente, si no utilizas todas las medidas de fotoprotección. Él al menos pidió disculpas, ¿no?, por esta conducta, y bueno, pues nos está permitiendo, ¿no?, el que recordemos lo importante que son las buenas prácticas, no solo cuando verano, no solo cuando estamos en la playa, sino el sol está ahí para todos a lo largo de todo el año. Y además, dependiendo de tu fototipo cutáneo, de las circunstancias medioambientales que te acompañen o no te acompañen, ¿no?, puedes tener más o menos riesgo, y entonces tenemos que estar siempre pendientes. Imaginemos que él se hubiera olvidado llevar la crema. ¿Qué hubiera pasado si en esa estación de deporte hay dispensadores de fotoprotección en diferentes puntos? Pues que lo hubiera tenido más fácil a la hora de ponerlo. Estos son los cambios que hablamos que tanto las instituciones como los centros, como las empresas, ¿no?, deberían promover para facilitar cosas que pueden ser más. Al final siempre alguien se la podía haber traído, o sea que eso no tiene mucha discusión. Bueno, pues hay que tomar muchísimas medidas, como vemos, pero no pasar tampoco al otro extremo. Hay muchas personas que tienen un miedo atroz al sol, que no lo toman de ninguna manera, y claro, los mensajes a veces calan de una manera un poco negativa, ¿no? Tener muy clara la información y bueno, al final utilizarla. Por eso empezaba diciendo, lo primero es que sepamos que el sol tiene unos efectos muy maravillosos para la salud, que hacer actividades al aire libre es buenísimo para nosotros, y sobre todo si las actividades que vayamos a hacer son actividades físicas, ¿no?, y deportes al aire libre. No hay nada más saludable y qué beneficio tan grande tenemos nosotros, o sea, qué suerte tenemos, ¿no?, para el estado de ánimo, la vitamina viviendo D. en Andalucía, viviendo en España, viviendo en Andalucía, aquí viviendo en la Costa del Sol. Es que no hay mejor sitio donde vivir, porque tenemos una calidad de vida maravillosa, pero para tener calidad de vida hay que tener salud. Entonces hay que organizarse, nos organizamos. Nos organizamos, Madalena, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias como siempre. a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Estamos ya en la recta final de Mar Poética y vamos con el encuentro que tuvo lugar ayer. Fue un diálogo entre Ariana Harvich y Alex Reyes. Esto fue en el Hospitalillo.
este tercer diálogo de la 8ª edición, que hemos titulado El lenguaje límite, poéticas al borde. A mí me obsesiona mucho este tema, me parece indivisible con la escritura. No es que por un lado viene la obra de ficción y los personajes y por otro lado reflexionar intelectualmente sobre el lenguaje como si fuesen compartimentos estancos, sino que todo el tiempo hay una puesta en acto de pensar qué es el lenguaje cuando se escribe. No sé si todos los escritores piensan así, pero para mí es imposible siquiera escribir una sola palabra, una sola oración de una novela, de un cuento, de una obra de teatro, sin que todo el lenguaje esté puesto en duda. Es decir, eso que se dice que parece una especie de axioma intelectual de hay que, como decía Rimbaud, hay que reinventar el amor. Bueno, esa especie de idea un poco utópica de que hay que reinventar el lenguaje, yo lo sentí desde la primera frase de la primera novela, como indicaba Javier, Matate Amor, que nunca había escrito nada antes, no me consideraba escritora. A veces me suele pasar de no considerarme escritora hoy, a pesar de que uno vaya a festivales y oficialmente sea un escritor o una escritora. Me parece que es imposible pensar lo que sea sin poner en duda todo el lenguaje, es decir, que tiene que desmoronarse sí o sí. Y eso implica pensar las palabras todas otra vez, pensarlas con otra sonoridad, pensarlas desde la traducción, pensarlas desde... Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de ser inmigrante, bueno, Alex también. Alex en un país que habla la misma lengua, aunque nunca es la misma lengua que en su país natal, yo en Francia desde otra lengua. Y quizás el francés, el hecho de ser inmigrante, me ayudó a cuestionar y repensar toda mi propia lengua materna. Por eso a veces las novelas, no sé si esto que les digo les aburre porque no leyeron la novela o suena muy abstracto, pero a veces siento que mis novelas ya son una novela de traducción. O sea, que ya tienen la traducción de otra lengua que es en la lengua en la que pienso. Y a veces me pasa, muchas veces las traductoras me preguntan, ¿esta palabra en tu español qué es? ¿Qué quiere decir? Porque la busco en la RAE, la busco en diccionarios y no quiere decir nada. Y tampoco quiere decir nada en español. O sea, está lleno de palabras totalmente inventadas. No sé si empiezo a responder a... Me interesa, bueno, directamente es el título de la charla, ¿no? Eso es una poética al borde. Eso es un lenguaje límite, en realidad. Una distorsión del lenguaje, de lo que consideramos que se habla día a día, ¿no? Lo que decía Vallejo, ¿no? En realidad casi el deber del poeta es ir contra la gramática. Bueno, esto es lo que vienes a sintetizar, ¿no? En realidad. Alex, no sé qué piensas un poco de esta pregunta, de la cita de Santa Almayar, si quieres aportar algo. Sí, bueno, a mí me interesa especialmente ese lenguaje que tiende a no ser complaciente, ¿no? Un lenguaje como que se opone a los modelos clásicos de belleza, ¿no? Pienso, por ejemplo, que hoy en día se publican libros y el lenguaje es muy parecido, ¿no? No hay como una reinvención del lenguaje de la que hablaba Ariana, y me resulta pues deprimente en cierto sentido, ¿no? O sea que, no sé, llevo mucho tiempo pensando en esto, de que quizá el problema no es si se ha agotado la creatividad para contar historias, sino más bien creo que el verdadero problema es que no se ha agotado la creatividad para crear lenguaje, ¿no? Y eso es lo que a mí me resulta especialmente interesante, porque bueno, todo lenguaje, digo yo, nunca es inocente, ¿no? El lenguaje es profundamente ideológico y siempre oculta verdades. Y me resulta, pues, por ejemplo, muy interesante ahorita que está Ariana aquí, que ella, su lenguaje es muy combativo, ¿no? O sea, yo cuando empiezo a leer sus novelas siento como si me estuviera disparando, ¿no? Es como una sensación así de confronta, casi como estar en un campo de batalla, porque no, o sea, no sé, pienso como en sus escenas que son tan sórdidas, pero al mismo tiempo como tan bellas, que me pregunto en realidad qué estoy leyendo, ¿no? Y creo que esa función del lenguaje... Nos vamos ahora a La Cañada, porque Cruz Roja ha puesto en marcha una campaña con los distintos centros de Alcampo en Andalucía para dar de comer, de desayunar a aquellos chicos que tengan más problemas. La campaña se llama Desayunos y Meriendas con Corazón. Se va a desarrollar hasta el próximo 10 de abril, así que os invitamos a colaborar. Charlamos con Esmeralda Velasco, que es la responsable de la campaña. Hola Esmeralda, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal?
Llegamos a la edición número 13 de esta campaña que quiere destinar fondos desde 1 euro hasta 20 en los distintos centros comerciales, porque claro, hay muchos chicos y chicas que todavía tienen problemas, ¿no? Precisamente pues para el desayuno, la merienda, para lo más básico, ¿no? Correcto, nos encontramos en la 13ª edición de la campaña de desayunos y meriendas sin corazón, con el fin de conseguir que los clientes que acuden al campo pues puedan hacer un donativo para ayudar a las familias vulnerables que tienen niños y tienen esa necesidad de alimentos en estos momentos. Pueden ayudar, decíamos, con muy poca cantidad, desde 1 euro hasta 20 o lo que uno quiera. Correcto. Inicialmente se donaban alimentos, pero se ha decidido que mejor se entrega el dinero y cada uno compra lo que necesite, ¿no? Efectivamente, hemos tenido 2 etapas en esta campaña. Durante unos años tuvimos recepción de alimentación, pero a partir del año 2021 hubo un cambio para destinar el aporte que fuese económico, orientado a que esas familias, pues, con esas donaciones que luego se van a producir en tarjetas que vamos a entregar a la familia para que puedan comprar lo que realmente necesitan. Eso implica que ellos van a poder comprar los alimentos que realmente están necesitando en ese momento, como pueden ser alimentos frescos, carne, pescado, fruta, verduras. Si tienen alguna intolerancia o alergia alimentaria, pues realmente pueden comprar los alimentos que necesitan en ese momento. Realmente la ayuda está mucho más adaptada a las necesidades de las familias que atendemos. ¿Cómo responde el público a este llamamiento? ¿Está concienciado? Como ya venimos haciendo esta campaña durante 13 años, realmente hay mucha población de Marbella que ya la conoce, la campaña, y algunas personas que es verdad que se paran y le tenemos que explicar en qué consiste, dónde va destinada, cuántas familias estamos atendiendo aquí en Marbella, y realmente la respuesta que tenemos es muy positiva todos los años. ¿Cuántas familias se han visto beneficiadas y pensáis que se van a beneficiar en esta campaña? Pues los resultados es muy pronto para saberlo, porque estamos comenzando hoy, pero te puedo adelantar que ya venimos valorando nuestras trabajadoras sociales a más de 200 familias en situación vulnerable entre Marbella y San Pedro de Alcántara, con necesidades de cobertura básica. Y bueno, que no solo nos vamos a centrar en esa cobertura de necesidades con esta entrega de tarjeta, Cruz Roja trabaja muchos más proyectos orientados a poder ayudar a esa persona a salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. ¿Cuál es un poco el perfil de las familias a las que van destinadas estos fondos? Pues nos encontramos con un perfil de familia que se encuentra, muchas de ellas están en situación irregular o están en situación de desempleo, familias numerosas, familias, personas mayores también, que nos encontramos que pues por diferentes motivos lo está cobrando una pensión no contributiva que no le alcanza para la cobertura de necesidades básicas. Estamos viendo las dificultades que hay para el acceso a la vivienda. Eso les implica tener un coste que les dificulta poder cubrir una necesidad básica como por ejemplo la alimentación. Claro, una necesidad absolutamente básica. Esmeralda, ¿por qué no animas a nuestros espectadores a que participen de esta campaña? Pues mira, sería fundamental que toda persona que pueda venir desde hoy viernes, día 4 hasta el día 10 puedan venir hacia el campo a hacer sus donativos. Aunque aporten 1 euro cada uno, pues ya estamos ayudando a que esa suma sea mayor y podamos ayudar a muchas más familias. También os animo a que si cualquier persona quiera hacer voluntariado, ya sea en esta campaña o en cualquiera de los proyectos que tenemos en Cruz Roja, se puede acceder en la página web de Cruz Roja y hacer voluntariado. Esmeralda, que vaya muy bien la campaña. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hemos dicho, arrancamos hasta el próximo día 10. Nos vamos a publicidad unos minutos. A la vuelta vamos a hablar de la campaña, de la encuesta que ha realizado APIMESPA para saber cómo ha ido la temporada y cuáles son sus expectativas hasta ahora.